Buenas noches a todos. Vamos a empezar la sesión del día. Permítanme, les voy a compartir el enunciado de este ejemplo. Bien, entonces les paso el enunciado del problema. Vamos a tratar de avanzar lo que está en el enunciado y un poco más. Bien, ayer habíamos visto la primera parte del problema. Esta es una destilación atmosférica de crudo. Estamos separando fracciones de la corriente líquida de la primera parte de la separación, ¿no? Si los recordamos un poquito, hasta antes de la columna de absorción, hasta todo lo que se ve en la pantalla. Corresponde a la parte de separación de componentes un primer tratamiento que se le hace, ¿no? Iniciamos con una separación de componentes, la desalinización para eliminar minerales, y luego una separación flash, ¿no? Donde tenemos dos corrientes, la líquida y la de vapor, ¿no? Todo esto a partir de un crudo que nosotros mismos hemos caracterizado para este ejemplo. Bien, entonces ahora hemos trabajado la primera parte, que era utilizar esta columna de absorción con reflujo en un condensador, ¿no? Es decir que a diferencia de las otras columnas que ya habíamos visto, cuenta solamente con un condensador. Entonces el problema decía que tenemos una corriente de salida de un sistema de precalentamiento que se alimenta de una columna de reacción con reflujo y condensador parcial para separar los gases de desecho, nafta y líquido de fondo. Entonces vamos a tener tres corrientes, ¿no? En el ejemplo ya teníamos tres corrientes de salida, una de vapor, una de agua y bueno, dos de líquido, ¿no? Dos de líquidos que van a ser parte de los compuestos que tiene este crudo. Y tenemos la composición de una de las corrientes de vapor que se alimenta en el fondo. Se requiere la extracción de agua para eliminar el vapor condensado del condensador superior, ¿no? Y decíamos en ese caso que utilizamos vamos a verlo acá. Vemos que esta columna, además de tener las corrientes de vapor y de líquido del condensador, tiene una tercera corriente que es la de agua residual, que se está descartando. Bueno, entonces nos dan las condiciones de la columna. Como parte del ejercicio, lo que habíamos hecho nosotros era llegar a la convergencia de este sistema y teníamos estos resultados. En el worksheet podemos ver cuáles son las condiciones de presión y corrientes que tiene cada corriente de salida, ¿no? Líquido, líquido 1, líquido 2, vapor y agua. Y al mismo tiempo sus composiciones.
para cada corriente. Entonces, hasta ahí el problema estaba ya definido en una primera parte. La segunda parte del problema es, como estábamos analizando el día a día, si nos vamos al entorno de propiedades y vemos algunas de las propiedades que tiene este líquido, bueno, mejor dicho, este crudo caracterizado, tenemos diferentes tipos de corrientes, ¿no? Desde la fase gaseosa, este grupo que está como off gas es el que va a salir de la corriente de arriba de los condensados, es mejor dicho, de la fase vapor. Y luego tenemos diferentes cortes de crudo en fase líquida, ¿no? Tenemos corriente ligera, nafta, queroseno, diésel, gasoil, que es la última de los cortes. Y acá podemos ver la fracción de cada uno que se puede conseguir, ¿no? Tenemos aquí un aproximado de esas fracciones. Bien, entonces hasta ese punto ya teníamos avanzado. Lo que vamos a hacer ahora es mejorar estas condiciones, esta separación de los líquidos por medio de esta columna, a la cual le vamos a añadir añadirle esta columna componentes adicionales para que hagan esa separación con una mayor eficiencia. Entonces, la idea en este momento, en este caso, es añadir dos columnas de absorción adicionales que van a servir para separar y un rehervidor. Y el rehervidor va a hacer el mismo trabajo que la columna, por un lado. Y por otro se les va a añadir también tres bombas adicionales para mejorar la eficiencia, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es el bloque interno de la torre de destilación, ¿no? Este bloque está conformado por una columna y un separador que funciona como condensador. Tiene sus corrientes de entrada y sus corrientes de salida. Vamos a acomodar un poco. Podemos ver de esta forma, ¿no? Ahí está. Habíamos colocado que el condensador va a tener las tres corrientes, una de vapor, una de líquido y el agua residual. Como pueden ver, existe un reflujo hacia la etapa 1 y la alimentación está en la etapa 28 y el vapor de agua en la etapa 20. El líquido de salida, que está, no hay un servidor, no existe ningún otro componente, está en la etapa 20, en la etapa final, la 29. Bien, no sé si hay alguna duda sobre esta parte. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para empezar con esta nueva separación? Lo que vamos a hacer es añadir a esta columna dos corrientes de vapor.
Entonces, vamos a añadir primero, ¿cuál va a ser la configuración nueva de este sistema, ¿no? Si vamos al anterior esquema, la columna, en estos momentos la columna solamente es un separador con destilación que no tiene más accesorios, lo que se ve. Entonces, cuando nosotros añadamos estas nuevas partes a esta columna para mejorar la separación de componentes, entonces se van a ir incrementando acá, por un lado, dos columnas adicionales, ¿no? Con una especie de separadores para cada caso, con un mínimo de 3 platos, un hervidor adicional que va a estar en el fondo, y 3 bombas adicionales que van a servir para impulsar ese vapor de agua. Ya entonces se van a tener que completar esas 3 corrientes. Como habíamos visto en la parte de propiedades, tenemos la posibilidad de generar varios tipos de cortes. Lo que vamos a hacer es añadir 3 cortes, uno queroseno, el segundo va a ser diésel y el tercero al gasoil, o los gasóleo. Estos 3 cortes, ¿no? Va a ser este 1, estos 2 van a ir 1 y este tercero. Muy bien, entonces empezamos añadiendo. Vamos acá. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Entre las ventanas de las propiedades que tiene la columna de absorción, en este caso la columna, yo la he llamado columna de absorción, podría ser llamada de otra forma. Tenemos acá las operaciones adicionales que podemos colocarlas lateralmente. La idea del side ops es esa, ¿no? Operaciones que se van a aumentar a un costado. Tenemos strippers, es decir, columnas de absorción adicionales, rectificadores, bombas, bypasses. Entonces, lo que vamos a hacer de momento es añadir columnas de absorción. Vamos a añadir una. Perdón. Vamos a previamente revisar cómo está esto. Entonces, tenemos una corriente. La vamos a llamar vapor. Vapor para queroseno. ¿No? Tenemos acá 3 configuraciones, de acuerdo con lo que dice el problema. 3 columnas laterales. Una va a ser de queroseno, otra va a ser la de diésel y una de gas. Y cada uno va a tener una configuración diferente, ¿no? Uno va a ser absorción por vapor, es decir, columnas de absorción, y la otra, un hervidor. En este caso, bien. Vapor gasóleo. Perdón, el queroseno no va a tener corriente de vapor. No tiene datos para eso. Entonces vamos a cambiarla. Esta. Se va a cambiar a diésel. Entonces vamos verificando los datos. Para diésel
150 grados y 350 kilopascales. 150 grados, 350 kilopascales. Y un flujo de vapor de 1350. Composición, solamente agua. No hay cambios. Segundo, para gasóleo, 150 y 350. 150, 350. Y vapor de agua, 1150. Composición, 1. Perfecto. Entonces tenemos ya nuestras dos corrientes. Estas corrientes son diferentes de esta corriente, ¿no? Esta corriente está haciendo su trabajo con esta separación. Muy bien, entonces añadimos STR va a significar que es el proceso de stripping. Es decir, que va a ser la columna como tal. Y para el primer caso va a ser gasóleo. Revisamos el problema. El problema dice etapa de arrastre y etapa de retorno. La etapa de arrastre va a ser la etapa en la que ingresa esa corriente, y la etapa de retorno, la etapa donde va de salida. Entonces, para el caso del gasóleo va a ser la etapa 22. Perdón, déjenme revisar el dato. Es arrastre en 22. Perdón, es al revés. 21 y 22. Así. Si se fijan acá, se forman, bueno, se suman 3 platos, ¿no? 21, plato intermedio, y 22. ¿Qué otra información tenemos? Producto 2975 metros cúbicos hora. Entonces tenemos que hacer un cambio en las unidades. $29.75. ¿Qué configuración va a tener? En este caso hemos indicado que va a ser esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la corriente que va a alimentar de vapor a esta columna? El vapor de gasóleo, porque estamos en la corriente del gasóleo. Y vamos a instalarlo, ¿no? Entonces, como resultado deberíamos tener una fila con la información de esta etapa. Verificamos. Todavía nos falta añadir información de la corriente de gasóleo. Aquí estamos especificando la corriente de arrastre, ¿no? La que está en la etapa 22. Esta.
Estamos en volumen ideal. Y de acuerdo con el problema es de 29.75 como estimado. Las corrientes están correctas. Nos falta especificar más de la columna. Ahora tenemos que añadir la siguiente columna. De acuerdo con el problema, tenemos opciones para el diésel en la etapa 16 y 17. Del diésel. Etapa 16 y etapa 17. Nuevamente es un strip, ¿no? El vapor de diésel. Acabo de ver que tenemos una corriente generada, ¿no? La corriente de producto va a ser 124.97. Esta corriente no existe. Entonces vamos a ir un rato a la corriente. Ahí está. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. La columna antes que eran, se mostraban solo las etapas importantes, ¿no? La 1, la 28 y la 29. Ahora tiene más etapas. Aquí hay un error acá. Tenemos acá un strip y otro, ¿no? Para el gasóleo, para el diésel. Los más pesados están en esta de gasóleo y el strip está en la etapa del diésel. Volvemos a la etapa D. Y por último tenemos la corriente de queroseno, donde hay un hervidor, ¿no? En la etapa 8 y 9. Estamos en la columna. Añadimos otra corriente. 8 y 9. En este caso tenemos un servidor, entonces mantenemos la
configuración para el servidor. Y el producto 64 puntos. Acá confundí una cosa. Vamos a revisar acá. La corriente acá tendría que ser la de Keros. Y el valor 64.1. Unidades, metros cúbicos. Que esto está en estas unidades. Ahí está. Así. Acá está mal. Vamos a corregirlo. Primer gasóleo para la etapa 21 y la etapa 22. Hemos perdido la... número 75. Metros cúbicos ahora. Y así debería ser. Esta es la corriente de salida que tiene que estar de este lado, ¿no? Es decir, que esta corriente es uno de los cortes que vamos a ir aumentando. Es decir, que va a correr, ¿no? Es decir, que mientras está pasando por estas etapas, se va a ir a la separación en este punto y va a regresar por ese otro punto. Y el vapor que vamos a ingresar va a ser este. Ahora tengo que volver a especificar las condiciones del vapor que al momento de eliminar estas dos líneas, acá está, ¿no? Vapor de gasóleo.
las condiciones que teníamos para este vapor eran 150 y 350. 150, 350 y un flujo de másico de 1150. Composición sobre el agua. Y existe convergencia total aquí. Aquí está la corriente de gasóleo. En el momento el corte tiene estas concentraciones. Se fijan, no existe mucho en los primeros componentes, sino en los que vienen de la caracterización. Continuamos. Vamos a añadir la siguiente corriente, que era la de diésel. En la etapa, no recuerdo bien qué etapa era, 16 y 17. 16, 17. Bueno, nuevamente es una stream stripper. Vapor diésel, que va a ser, tenemos que volver a definirlo. La corriente de salida va a ser diésel en una corriente esperada de 124.97 metros cúbicos hora. Y lo instalamos. Listo. Nuevamente definimos 150, 350, un flujo másico de 1350. Composición. Okay. Convergencia. Hasta ahí. Tenemos aquí nuestros códigos de salida. Diésel deberían ser en este orden, ¿no? Gasóleo es el más pesado. Diésel es el segundo más pesado y quedaos en el más ligero. Vamos a guardarlo acá. Como una etapa intermedia. Bien, hasta acá hemos completado la primera parte del programa. La siguiente es colocar, para mejorar la eficiencia de de este sistema, bombas que vayan a hacer parte del trabajo para incrementar la eficiencia en cada uno de estos procesos. Si podemos colocarnos un momento en el entorno de la columna. Vamos a separarlas un poco. Las columnas tienen esta configuración inicial.
A cada columna se le va a añadir una bomba. Entonces acá ya no tenemos nuestro trabajo, añadimos acá las bombas. Añadimos la bomba. PA por lo de pump around, ¿no? Entonces vamos a llamarlo bueno, podemos mantener la misma nomenclatura, PA para la primera gasoil. Flujo volumétrico, 200 metros cúbicos hora. Bueno, podemos poner la primera etapa es la 21 y la de retorno por la de barrido es la número 22. Siguiendo las especificaciones del arrastre en 22, retorno en 21. La configuración está completa. Completamos. Bien, entonces vamos a configurar las especificaciones de la, ¿no? Por un lado el flujo, que el valor esperado de este flujo es de 200 metros cúbicos hora. Está en estándar vol, entonces 200 metros cúbicos hora. Y por otro lado, la energía que se le va a proporcionar. De acuerdo con mi problema, menos 3.7. Menos 3.7 a la 7 kilojoules. Kilojoules. Perfecto. La columna ya ha sido añadida. Ahí está. Perdón, la bomba ya ha sido añadida, entonces podemos. Perfecto. Existe convergencia. Vamos a ingresar al sub. Acá está. Pueden ver que se ha generado la bomba, ¿no? Quien va a proporcionar esa fuerza de arrastre. Volvemos al entorno, bombas y añadimos el siguiente. Ya. Para diésel. La etapa de arrastre es la 17, la de retorno 16. 16 de retorno. Arrastre en 17. Se espera un flujo volumétrico
de 200 metros cúbicos hora. Que se proporcione menos 3.7 a las 7 kilojoules hora. Hasta ahí se completa. Bien, no hay problema si continúa la convergencia. Por último, para que no se. La etapa de arrastre y retorno 9 y 8. Etapa 8 y etapa 9. Flujo esperado 330 metros cúbicos. Se va a realizar 4.5 por 10 a la 7. Menos 4.5 por 10 a la 7. Kilojoules. Muy bien. Bien, entonces ahora tenemos fracciones adicionales, es decir, añadiendo estas partes adicionales a esta columna, se tienen productos intermedios, ¿no? Cortes con estas características. Queroseno, diésel, está el diésel en estas fracciones y gasóleo. En los cortes más bajos. Los flujos volumétricos. Y no sé si hay alguna pregunta. Ninguna. Entonces vamos a seguir viendo que se pueden añadir más corrientes, otras unidades, otras operaciones dentro de la columna para poder mejorar la eficiencia de los productos que se pueden obtener, ¿no? Este líquido, inicialmente, si lo comparamos con el anterior ejemplo, ocuparía solamente la corriente total del fondo, ¿no? Este líquido 1 y líquido 2. En cambio, con esta nueva configuración, donde corrientes de vapor ingresan para separar los componentes, tenemos 3 cortes adicionales. No, esto es, de esta forma se trabaja con la columna de destilación atmosférica. Entonces, esta parte, de momento, todo lo que estamos viendo, toda esta parte es el pretratamiento que se le ha hecho. Y acá ya tenemos una parte de la planta que en este caso está procesando petróleo. Bien, entonces vamos a
guardar este caso. Entonces vamos a continuar. Una parte que nos toca ver es la de deshidratación del gas. La deshidratación del gas, hay dos procesos que son importantes en esta parte del tratamiento del gas. Uno es la deshidratación, es decir, reducir el contenido de agua que tiene una corriente de gas. Y la otra es reducir el contenido de ácido sulfúrico, es decir, de una corriente de gas ácida, pasarla a una corriente que sea más, bueno, en este caso se lo llama endulzamiento. Entonces, hacer que se reduzca esa proporción de ácido. Cada una tiene sus problemas cuando se trata del transporte, ¿no? El caso de la deshidratación genera problemas con los hidratos que se van formando con el gas natural, ¿no? Tenemos entonces el ejemplo que nos dice que tenemos una corriente de gas natural con la composición que está más abajo, que está saturada de agua. El agua será eliminada con trietilengglicol, en este caso se utilizan glicoles para hacer la separación del agua de la corriente de gas para alcanzar el punto de rocío a menos 10 grados, ¿no? Estas son una de las condiciones que tiene esta corriente saturada de agua, ¿no? Entonces tenemos acá la corriente tiene estas especificaciones, en 30 grados es 200, 500 kilomol de gas, ¿no? Los componentes de la corriente de gas, del trietilenglicol, fracciones en las que está presente, que va a estar en la corriente. Y vamos a ver otra operación ahí para la separación de estos gases. Bien, entonces vamos a abrir un nuevo proyecto. Vamos a tenemos los componentes de C1 a C5. Nitrógeno. Dióxido y ácido cítrico. Los componentes que también vamos a necesitar dentro de esta operación: agua y el trietilenglicol. Ahí está.
Trabajamos con el mismo esquema en Robinson y nos vamos a entorno de simulación. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos dice que la corriente que debemos tratar es una corriente saturada de gas y agua. Si se fijan en las condiciones del problema, por el momento, la corriente de alimentación, que es la del gas, tiene un contenido de agua de 0 y triatilenglicol en 0. Entonces, lo que vamos a hacer es primero saturar el agua, perdón, la corriente de gas. Entonces, voy a colocar aquí una corriente. Vamos a llamar. Voy a hacer el input del gas. Temperatura, 30 grados. Presión, 6200. Flujo de 500 kilomol. 500 kilomol. Y sus composiciones. Metano, 0,8989. Nitrógeno, 0,001. H2S, 0,0155. CO, 0,0284. Y el resto está en 0. Fracción en mol. Ok. Bien. La primera corriente ya está definida. Bien, segunda corriente. La segunda corriente va a ser la del agua. O perdón, la del dietilenglicol. Entonces la vamos a llamar dietilenglicol. A 50 grados. $6,200 kilopascales. Y 0,5 metros cúbicos hora. Vamos a colocarlo como
5 metros cúbicos hora. La caloría está en barriles. Tenemos más información, vamos a revisar. Composiciones. Composición de agua, 0.01. Y la del etilenglicol, 0.99. Bien, entonces vamos a continuar. Por alguna razón se le esto. Vamos a mezclar estas dos corrientes. La corriente de entrada va a ser por un lado el input del gas y por el otro lado del trietilenglicol. Y como salida vamos a tener la mezcla, ¿no? Gas y agua. Mejor lo colocamos así. Gas y agua. Ahí. ¿Qué características tendrá? Aquí está. La composición y el flujo. Lo primero que tiene que hacer esta corriente es pasar por un separador. Entonces vamos a colocar un separador. Y vamos a tener dos corrientes, ¿no? La mezcla de gas y agua. Se llama la gas 1. Y un líquido 1. Y este es el separador. Separador. Así. Entonces la corriente líquida no nos ofrece más. Bueno, no vamos a trabajar con ella. Vamos a trabajar con la corriente del gas. Entonces supone que este gas tiene, además de los hidrocarburos y otros componentes, agua. Al parecer no está.
No, error mío. El TDG no tiene por qué entrar acá. Que hemos cometido un error. Esto debería ser 0. Y el agua debería entrar 1. ¿Por qué? Porque solo es la corriente de agua. Entonces el nombre de esta corriente también cambia. Es el input de la entrada de agua. Ahora sí. Deberíamos tener un gas saturado en agua. ¿Sí? Justamente tenemos un gas con agua. Por el otro lado, bueno, no nos interesa mucho lo de los líquidos. Entonces vamos a continuar con la separación. Entonces, para hacer la separación, necesitamos utilizar esta columna, la columna de absorción. Si notan la diferencia, ya hemos trabajado con una columna que tiene un condensador, una columna que tiene solo un servidor, la columna que tiene hervidor y condensador, que es la columna de destilación. Y ahora estamos trabajando con la columna de absorción, que no tiene ni servidor ni condensador, ¿no? Es directamente una columna empacada. Bien, vamos a ver los datos del problema. Bien, hasta acá tenemos la corriente de entrada de agua. Primero del gas, luego del agua. Ahora necesitamos colocar las especificaciones de esta columna de absorción. Entonces esta columna va a ser la que va a separar el separador de agua. Entonces, el número de etapas va a ser 8. Necesitamos que la corriente que va a ingresar va a ser la de gas. Entonces, en el tope va a entrar una corriente de trietilenglicol. Inicialmente. No, perdón, acá no va a entrar. Esto es una corriente de entrada que no existe. La alimentación va a entrar por el fondo. Por la cabeza tiene que entrar un líquido para que vaya descendiendo. Y por el fondo un gas que vaya ascendiendo. En la salida iremos con el gas deshidratado. Vamos a llamarlo así. Y por el fondo un líquido 2. De momento con el líquido no voy a... el líquido va a tener líquido con etilenglicol. Con eso tenemos, creo yo, todos los
flujos, ¿no? Bien, datos del problema. Presión en la etapa superior, 6.190 kilopascales. Presión en la etapa inferior, 6.200. Siguiente. Opcionalmente tenemos las temperaturas. Y como están opcionales, no los vamos a notar todavía. Bien, entonces acá nos aparece un sensor con la corriente de trietilenglicol. ¿Por qué? Porque no lo hemos definido todavía. Entonces, trietilenglicol. Tenemos datos del trietilenglicol. $50 grados. Y 6.200 kilopascales. En un flujo molar de 0,5 metros cúbicos. Metros cúbicos hora. Composición. Agua en 0,01 y trietilenglicol en 0,99. Y tenemos de momento completada la información, ¿no? Hay convergencia. Entonces, por un lado tenemos la fase gaseosa que está con la que se ha arrastrado agua, se ha separado el agua, y una fase líquida que debería tener una composición diferente de agua. Y el trietilenglicol también se encuentra en ambas fases. El tratamiento que se le hace al gas es después de que se hace esta separación. Entonces tenemos un líquido que tiene trietilenglicol y que todavía tiene parte del gas que queremos separar. Entonces lo que se hace es que el trietilenglicol se debe recuperar. Entonces va a pasar por una nueva torre, una torre de recuperación para separar el trietilenglicol, o sea, para limpiarlo y que nuevamente pase al ciclo de separación de la etapa de la primera columna. Entonces vamos a continuar con la separación con una válvula de control. Creo que en este caso ya no. Tenemos datos de un intercambiador. Vamos a usarlos ahí, los del intercambiador. Y de la columna de regeneración. La columna de regeneración va a ser la columna que les estábamos diciendo, ¿no? La que va a hacer el trabajo de recuperar el trietilenglicol. Tenemos un intercambiador de este tipo.
el líquido con triatilenglicol. Ahora voy a cambiar el nombre de la válvula. Por el tubo del intercambiador va a entrar el líquido de triatilenglicol. Vamos a seguir la misma secuencia de valores. Por abajo, así. Vamos a ver el problema si nos da otro dato. El intercambiador va a ser de tubo y carcasas, va a tener una pérdida de carga de 70 kilopascales, ¿no? En ambos casos. 70. De momento no nos indica tipo de intercambiador, así que vamos a suponer que es este intercambiador. La temperatura de la corriente del regenerador, en este caso, hablamos de la corriente líquida TG3. Está a 110, si no me recuerdo. A ver, revisamos. 105 grados y 101 kilopascales. Veamos si está completo. Ah, perdón, 110. Hasta el momento la columna ya tiene valores válidos, solo que nos falta una corriente acá para la parte de la carcasa. Tenemos los tubos, pero no está la carcasa. Entonces vamos a completar con la siguiente columna. Bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta antes de seguir. Ninguna. Bien, entonces vamos a continuar. La columna de regeneración, como pueden ver, tiene en este caso, bueno, no lo pueden ver, no tengo. Vamos a utilizar las columnas que tienen condensador y un hervidor. En este caso, una de destilación. Lo que vamos a hacer es separar, destilar el triatilenglicol para recuperarlo. Entonces, la corriente de entrada. Veamos qué datos tenemos de esta columna. No es una etapa, bueno, no es muy grande, entonces no hay mucho de dónde equivocarse. Número de etapas 1. Es decir, que va a ser prácticamente va a ser una columna de condensador, hervidor y una etapa de entrada. Entra en la columna, en la torre, perdón, en la
Etapa 1. Más fácil del problema. Temperatura 30 grados. Presión del condensador. Bueno, entonces colocamos acá los las respectivas etiquetas para cada corriente. Condensador. Para el servidor. Una corriente de salida que lo vamos a llamar, de momento no sé si tendrá trietilenglicol, pero lo voy a llamar trietilenglicol 4. Y una corriente de vapor. Y los líquidos que se le asocian como líquido, creo que ya teníamos este, entonces vamos a ponerle con número 2. Bien. Notamos los datos que tenemos acá. Presión del condensador 101. 101 kilopascales. Pérdida de carga de 2 kilopascales para el condensador. 2 kilopascales. Para el servidor de 103 kilopascales. Y se calcula el último. Veamos ahí datos de temperatura. Temperaturas del condensador 102. Temperatura del servidor 100 o 205. Reflujo en 1. Entonces vamos al siguiente. Reflujo 1. Y flujo de vapor 1 kilómetro. Y vamos a dejarlo como líquido en 0. Así va a ser. Sin reflujo total. Y tenemos convergencia. Las corrientes de cada caso. La corriente de vapor, vamos a revisarla, tiene estas condiciones. Como pueden ver, todavía tiene CO y trietilenglicol. La corriente del líquido también
están con las mismas condiciones, pero no tienen hidrocarburos. La mayor concentración, se pueden ver en la corriente 4, está en el trimetilenglicol, aproximadamente 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que la corriente de entrada de este intercambiador será la del trimetilenglicol, ¿no? Esto para que haga el intercambio de energía para el enfriamiento. De esta forma. Vamos a cambiarlo de esta forma. Así. Tenemos como dato que una bomba de 6.275 kilopascales, la salida de esta bomba. Las presiones de trabajo del intercambiador son de 70 y 35. Es decir, que después de esta corriente tenemos una bomba y un intercambiador también. Para que retorne hacia la corriente de la columna de absorción. Entonces necesitamos unir esta corriente, pero esto es para separar. Bien. Vamos a unirlas. Lo que vamos a hacer es unir esta corriente con esta corriente, ¿no? Esta porque tiene la mayor concentración de trietilenglicol y esta porque luego de que ha sido recuperado tiene la mayor concentración de etilenglicol después del proceso. Tenemos el trietilenglicol y la corriente del líquido 5 de trietilenglicol. La corriente de salida será una corriente de trietilenglicol 2, ¿no? Que es la que está recuperada. De esta forma. De acuerdo con el problema, tenemos una bomba. Entonces vamos buscando una bomba. Inlet TG trietilenglicol 2. Datos del problema. La bomba tiene la presión de salida de la bomba es de 6.275. Vamos a sacar la salida.
Bueno, ahorita lo vamos a completar. Acá. 6.275. Bien, hasta ahí. Luego completamos con otro intercambiador de calor. Por los tubos entrará eje 3 y como resultado de eje 4. Mismo tipo de intercambiador, vamos a completar las presiones de trabajo. Son de 70 y 35 para el tubo y la carcasa. Para el tubo es de 70 y para la carcasa de 35. Algo más de información. Y la temperatura de salida de este intercambiador es de 50 grados. Y esta corriente debe ingresar a la columna. Así. He hecho un ciclo completo, ¿no? No sé si está claro el esquema. Si tienen alguna duda con este esquema. Completamos la información que va faltando. Entonces, la corriente de salida de este gas con, bueno, deshidratado en este caso, va a pasar por este intercambiador. Entonces, por la carcasa pasará el gas hidratado hacia otra corriente como gas deshidratado 2. De esta forma. Ya, entonces vamos a ver, ya completadas las corrientes del gas, si la columna logra convergencia con esta información. Para hacer falta información de alguna de las unidades.
Revisamos. Esto tiene que tener una presión de 62-65. Vamos a este intercambiador. 70. 70. Temperaturas de entrada y salida. 105 y 110 kilopascales. Todo en orden. El otro intercambiador. Temperatura había de 50 grados. Y las pérdidas en el tubo de 70 y en la carcasa de 35. Entonces, al parecer, creo que está completo todo. La columna. Esta. Corriente. No tiene información suficiente. En la válvula tenemos problemas. Revisar el problema, si es que nos indica que tenemos que colocar algún dato en la válvula. Pues no tenemos datos de la válvula. Es una pequeña prueba. Si hay un problema con la válvula, ¿no? Hay una información que no tiene. Bien, entonces para no, posiblemente no haya copiado ese dato,
Sí. Muy bien. Hace falta un dato aquí del lavabo. Entonces, no vale la pena estar buscando soluciones cuando falta un dato. Creo que la corriente está bien acá. Vamos a guardarlo. Y vamos a... Lo que vamos a hacer es ahora dejar en pausa este problema hasta completar esta información que... Bueno, hay que asegurarse sí que realmente falte el dato de la válvula. El proceso ya está completo, ¿no? Porque debería ser la circulación del trietilenglicol desde esta columna. Tenía acá una salida de vapor que simplemente se va porque las composiciones son bajas. Y los intercambiadores recuperan la energía de esta conversión para recircularlo hasta la corriente de trietilenglicol a la salida de esta columna de absorción. Entonces, el problema está resuelto siempre y cuando no utilicemos el reciclo. Y el reciclo es lo que nos está provocando problemas cuando utilizamos esta válvula. Bien. Entonces, de momento vamos a parar aquí. Y vamos a continuar con lo que sigue a esta sesión. Vamos a hacer algo más introductorio, ¿no? Vamos a abrir un nuevo caso. Bien, entonces, bueno, tenía preparado que podemos verlo de otra forma. Bien, entonces ya hemos visto todo lo que se trata de del procesamiento del gas. Hemos hecho el procesamiento del gas hasta este punto, utilizando, bueno, pasando desde la captación, pasando por el precalentamiento de las corrientes, la separación de los gases, la separación de los líquidos. Esta etapa de la que estábamos haciendo ahora, la de deshidratación, tendría que estar un intermedio entre el uso previo antes de pasarlo a un procesamiento, es decir, antes de que ingrese a una columna con reactores. Entonces, todavía nos falta ver
el endulzamiento del gas. Entonces vamos a retirar en este caso ya el otro componente que hemos visto en este ejemplo. Sí. Que es el ácido sulfhídrico. Para entrar después a la generación de productos a partir del gas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con reactores de diferentes tipos, de los que están disponibles en el... Bueno, de momento solo vamos a hacer un listado de estos. Vamos a añadir solamente un componente para que lo podamos ver, ya que estamos cerca de acabar. Entonces acá podemos ver en la pestaña de reactor, en las opciones que tenemos de reactores, ¿no? Tenemos acá los iconos que tienen. Nos dan más información sobre el tipo de reactor que los bloques que se generan. Entonces vamos a listarlos un poco. Estos son los más importantes, ¿no? Los que más información y aplicaciones vamos a darles, ¿no? Por un lado tenemos los reactores del CCTR, que es el que nos proporciona mayor información siempre y cuando se tenga una cinética conocida de la reacción. CCTR y PFR es el reactor de flujo pistón, ¿no? Por flujo, son los que más información requieren. En este caso, la cinética, de ser posible. Y si no fuera posible, pues se le puede ir añadiendo por medio de un intercambio entre su manejador de funciones. Luego está el reactor de conversión, que no requiere tanta información, y en este caso lo que hace es tomar información de la base de datos que tiene, solamente hay que balancear la ecuación química, es decir, los productos iguales a los reactivos y los coeficientes que deban tener cada uno, ¿no? Conjuntamente con el de equilibrio, que es trabajan de esa forma, ¿no? Van a utilizar las propiedades del mismo sistema de HYSYS, van a tomar los datos de la base de datos que tiene. Por eso es importante en este caso definir también las propiedades del sistema cuando cuando se lo define al principio, ¿no? En este punto vamos a necesitar un poco, ya no vamos a necesitar solamente trabajar con Penn Robinson, que lo hemos hecho con casi todo el momento del tratamiento del gas, sino que vamos a tener que utilizar otro tipo de esquemas de cálculo para las propiedades tanto de los productos como de los reactivos, ¿no? Parte de los productos van a ser obviamente, parte de los reactivos va a ser gas natural. Los componentes que resulten de nuestra separación, metano, etano, más abajo estarán otras fracciones, las más simples, desde el metano hasta el propano, nos van a proporcionar los insumos para generar diferentes productos, ¿no? Se trata de utilizarlo para productos de la industria petroquímica principalmente, ¿no? El primer ejemplo que se me ocurre, en este caso, va a ser el del amoníaco, por ejemplo. Luego tenemos el reactor Gibbs, lo mismo, utiliza las bases de datos para información bajo este equilibrio. Y por último, el reactor de rendimiento. Este reactor
A diferencia de los otros, requiere un mínimo de información. Básicamente se basa en darle un factor de, de conversión a una reacción en particular. La ventaja es que no necesita mucha información y la desventaja es que esta falta de información solamente no nos permite definir muchos parámetros de cómo funciona esta reacción, ¿no? Si es que tiene influencia o no de la temperatura, la presión, etc. Entonces, el día de mañana vamos a ver ya reactores y vamos a trabajar los próximos, yo creo que entre el jueves, los próximos 2 días en hacer procesos petroquímicos y el último día tratar de resolver un problema ya más real, ¿no? Ya no tanto académico, ya no como lo que hemos visto hasta la fecha. Tal vez tomar algún documento, algún libro o algo para poner a prueba todo lo que sabemos de la simulación con este software. Bien, entonces de momento esa era la forma introductoria de la parte de reactores. Yo creo que el día de mañana vamos a empezar esta vez puntual para poder completar el ejemplo anterior, para recuperar esos minutos de la falta de información y continuar con reactores y el endulzamiento del gas. Con esos dos ya completamos la parte de lo que se había propuesto en el temario. El día jueves hacemos especialmente petroquímica con algunos ejemplos de reactores y todo eso. Y el día viernes un ejemplo más práctico. Bien, entonces el día de mañana nos vemos. Que tengan un buen descanso. La asignación del día, la clase del día de hoy la voy a subir a la plataforma y la asignación del día, quedando una asignación pendiente que era la de optimización, que la vamos a ver el día de mañana. Va a ser un cambio más sencillo para no por el tema de la demora y el día de hoy, ¿no? Que es la parte de la deshidratación del gas. Esta parte ya es una aplicación más concreta, ¿no? Y mañana va a ver la parte del lanzamiento que va a también ser otra aplicación concreta. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, que tengan buen descanso y les pido por favor mañana puntualidad, vamos a tratar de empezar en punto para recuperarlo del día de hoy. ¿Listo? Hasta mañana. Hasta mañana. Les vaya bien, hasta mañana, hasta mañana.